Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos espera para hablar de temas de prevención, de recomendaciones para la familia, para todo el grupo familiar, para la comunidad. Y hoy con un tema más que interesante, ¿no? Hoy nos acompaña ya un colega conocido de la casa que ya estuvo en varias oportunidades. Y el tema que vamos a tratar hoy es más que importante, porque es un tema que cada vez se va conociendo más y que un poco tuvo como un despertar después de la pandemia, por todo ese tiempo que la gente permaneció aislada y con poca comunicación con los médicos, con pocas consultas, y donde hubieron ciertas actitudes y tendencias, ¿no es cierto?, durante la pandemia y comportamientos que hicieron también que esta patología que vamos a hablar hoy se profundizara, ¿no? Estamos hablando concretamente de dos entidades que vamos a desarrollar hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que se conoce como hígado graso y en segundo lugar vamos a dejar unos minutos para hablar también de la cirrosis hepática. Así que nos acompaña hoy el doctor José Emanuel Martínez. Él es especialista en clínica médica y especialista en hepatología, o sea, la rama que se encarga de estudiar las enfermedades del hígado, ¿no es cierto?, las enfermedades hepáticas. Así que un par de segundos y volvemos. Bien, como les decía, el tema de hoy es hígado graso y cirrosis y para eso contamos con la presencia del doctor José Martínez. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿cómo está? Pero muy bien, ¿y vos? Por la invitación y confiar en mí por nuevamente. Favor. Es un placer tenerte acá. Bueno, el doctor Martínez trabaja con nosotros en el Sanatorio Boratti hace ya varios años. Fue pasando por prácticamente todos los servicios, muy bien en clínica médica, pero hoy orientado hacia una rama que es evidentemente su pasión, ¿no? Y que es la hepatología, prácticamente dedicándose casi exclusivamente a ello y con intenciones de avanzar aún más, ¿no es cierto?, con la formación que vamos a hablar seguramente en el futuro de un servicio de hepatología que la ciudad y la provincia se merece. Así que, José, gracias por estar. Y muchas gracias, bueno, Doc. Es todo tuyo el programa, así que yo... Bien. Vamos a hablar del hígado graso, ¿no? Sí, la idea es tocar un poquito este tema, que es un tema bastante actual. La cantidad de consultas por hígado graso ha ido increciendo en los últimos años. Pasó de ser un hallazgo ecográfico o en las imágenes sin importancia, sí, a ser una patología con todas las letras. ¿A qué me refiero con esto? Que antes por ahí, cuando se hacía una ecografía, se informaba hígado graso en la ecografía y algo como que quedaba en el tintero, no se sabía bien qué hacer, pero ahora con el correr de los años y más muchos trabajos de investigación sobre el tema, se le dio más jerarquía a la patología y se descubrió con el correr del tiempo que muchas personas que terminaban teniendo cirrosis hepática, que es la principal complicación y más temida del hígado graso, era una cirrosis causada por un hígado graso no detectado a tiempo y que con el correr del tiempo, años, para que una persona tenga cirrosis por hígado graso no es un proceso de la noche a la mañana, sino que eso lleva su tiempo. 10, 15, 20, 30 años según cada persona. Se descubrió que muchas personas que tenían cirrosis de una causa indeterminada
esa cirrosis se debía al hígado graso. Entonces, la idea es hacer hincapié en esta enfermedad y ver cómo la podemos enfocar. Y también el mensaje que quiero transmitir en este programa es qué personas son las que deben chequearse el hígado para ver si tienen hígado graso. Porque tampoco es la idea de despertar por ahí un temor infundado en la población, sino únicamente tratar de hacer un enfoque preventivo en las personas que deben, sí o sí, hacerse un chequeo hepatológico que puede arrancar desde el hepatólogo, pero también puede arrancar desde el clínico que le pide los estudios, o el gastroenterólogo, o el endocrinólogo, sí, o incluso el cardiólogo, porque el hígado graso está vinculado estrechamente a todo lo que son las enfermedades cardiovasculares. Problemas cardíacos, infarto, mayor riesgo de ACV, son todas entidades que están relacionadas directamente con el hígado graso. Traje unas diapositivas, unas diapos para mirar, para darle un poquito de imagen a esto. Bien. Una cosa que quiero transmitir también, que se ve mucho en la consulta, es que el hígado graso es una patología asintomática por definición. Algunas personas con hígado graso pueden llegar a tener, cuando el hígado está muy cargado con grasa, alguna ligera molestia en esta zona que sí, es el hipocondrio derecho, pero una molestia muy tenue, como una sensación de pesadez pueden llegar a tener, pero eso ocurre en un porcentaje menor de personas. La gran mayoría de las personas que son portadoras del hígado graso no tienen síntomas. O sea que uno puede ahí hacerse un control, una ecografía de abdomen, claro, por ejemplo, y cuando se mira el hígado, ahí uno ve aparece, sí, que puede estar... Claro, es lo que se conoce como un hallazgo médico, digamos, porque una persona por ahí va a la consulta porque estaba por un dolor abdominal que resulta capaz de ser un problema de vesícula, sí, y el ecografista le describe a su hígado graso, ¿sí? Y entonces ese es el primer mensaje, que el hígado graso es una enfermedad completamente asintomática. Muchas de las enfermedades que son asintomáticas son por ahí las realmente importantes en medicina. Es decir, tener el colesterol alto, tener el azúcar alta, tener la presión alta, tener el hígado graso, son situaciones que uno no las detecta si no se hace un estudio. O si no se toma la presión, o si no se hace una ecografía. Exacto. Entonces, esa es la importancia también del chequeo médico, de ir a buscar las enfermedades antes que las enfermedades se manifiesten, que es cuando generalmente es algún proceso más complejo. Y traje esta diapositiva para arrancar con la charla contando esto, que el hígado graso es una patología asintomática. En algunas personas puede dar un ligero dolor, porque muchas personas por ahí van al consultorio diciendo: mira doctor, yo vengo hace rato con unos síntomas que se me hincha la panza, o tengo acidez, o tengo vómitos, o tengo diarrea. Y la verdad que esos síntomas no se deben al hígado graso. Generalmente son o diarreas, o problemas digestivos, problemas gástricos, intestinales, que no tienen una vinculación directa con el hígado graso. Esta es una foto de una ecografía donde nos permite hacer el diagnóstico de hígado graso. El diagnóstico se puede hacer o con ecografía, o con resonancia, o con tomografía, pero lo que más vemos en la práctica diaria es el diagnóstico ecográfico, que es el más barato y accesible, y es lo que más se hace en la práctica cotidiana. Uno puede saber que una persona tiene hígado graso con una ecografía cuando compara, se puede decir, el tono o la escala de grises del riñón con la del hígado. Esa imagen que se ve ovalada es el riñón. Ajá. Y si uno compara lo que es el riñón, la parte negrita, con la parte más blanca que está arriba, que sería el hígado, sí, uno se da cuenta que la persona tiene hígado graso, porque usualmente el tono del riñón con el del hígado son similares. Debería ser el mismo. Debería verse todo negro. Exactamente, sí. Por ahí con una línea de diferencia para poder separar el riñón del hígado, pero cuando uno ve que hay un gran contraste es porque el hígado está cargadito con grasa. Y ahí quiero también dar otra información que es muy importante, porque a veces la gente va a la consulta porque tiene una ecografía donde dice la ecografía hígado graso severo. Severo. Entonces la palabra severo asusta a la persona y va a la consulta por esa misma palabra. Pero en realidad la clasificación ecográfica del hígado graso, en leve, moderada a severa,
Es una clasificación más que nada descriptiva, pero no quiere decir que una persona con hígado graso leve tenga un mayor problema, pero tenga un menor problema que alguien con un hígado graso severo. Bien. Es decir, el hígado graso es hígado graso, ya sea leve, moderado o severo, la importancia del hallazgo es la misma. Sí. Por ahí lo que nos va a separar un poquito las aguas va a ser el laboratorio del paciente. Eso nos va a demostrar si hay más afectación o no, Exactamente, digamos, sí, sí. Y por ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Eso viene, este dato, esta diapositiva justo va en concordancia con lo que terminamos de decir. No es lo mismo un hígado graso en una persona que hace actividad física, que se cuida, que no tiene diabetes, que no tiene colesterol alto, que tiene un laboratorio normal, que un hígado graso en una persona que tiene un trastorno severo del colesterol, que está con obesidad, que encima toma alcohol, que encima por ahí tiene prediabetes o diabetes y además por ahí puede presentar algún tipo de dato en el laboratorio que nos sugiera que ese hígado graso está por ahí a mitad de camino o va camino a la cirrosis. Entonces, por eso esta diapositiva va explicando un poquito esto y también la relación que tiene el hígado graso con lo que se conoce como síndrome metabólico. Ajá. El síndrome metabólico es una condición que tienen algunas personas que se van adquiriendo con el correr del tiempo, que figuran en la diapositiva, es decir, tener el perímetro de cintura aumentado, tener la glucosa mayor de 100, tener el colesterol alto, tener hipertensión, y se sumaría al hígado graso como un factor más que sería el componente hepático del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición que hace que esas personas que padecen de este síndrome tengan a futuro mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Exacto. Bien. Sería como un combo, ¿no es como cierto? un combo, exactamente. Hipertensión, del Sí. problema. Podés tener todos o no, pero Ajá. cuando una persona tiene 3 o más factores de estos que figuran acá, Ya se habla del se síndrome metabólico. Se habla del síndrome metabólico. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay una, eso quería recordar, es decir, si bien la definición y el diagnóstico del hígado graso es imagenológico porque ahí se detecta, también hay una definición que se podría decir que es anatómica y por imágenes, que es cuando el hígado tiene más del 5% de grasa, ya se considera que tiene hígado graso, pero en la práctica uno se guía por la ecografía y por los datos clínicos. Esta es una diapositiva también que explica un poco lo que está pasando en el mundo. En el mundo se está muriendo más gente por sobrealimentación que por desnutrición. Por sobrealimentación. Debido a la pandemia de obesidad que hay y está relacionada estrechamente con el hígado graso. El hígado, en esta diapositiva el hígado está de color amarillo a propósito porque es así el color que va tomando el hígado a medida que se va cargando con grasa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. A medida que va transcurriendo los años, nuestros hábitos de vida han ido cambiando. Hubo un aumento en la cantidad de hidratos de carbono que consumimos y hidratos de carbono refinados y se han dejado de consumir ciertos alimentos y debido a la facilidad que hay en la preparación y al costo, estamos teniendo una mayor alimentación en hidratos y grasas saturadas. Entonces, esto también está en directa relación con la causa del hígado graso, que es la acumulación de la grasa visceral. La grasa visceral es una grasita que no es la que se puede tocar acá, sino que es la que está adentro del abdomen, por debajo del músculo. Sí. Es una grasita que es un poquito más amarilla, que es la gran culpable de todos los males cardiovasculares, porque esa grasa produce hormonas, genera lo que se conoce como un síndrome de insulinoresistencia, que es cuando el cuerpo tiene que empezar a fabricar más insulina para poder trabajar y el cuerpo ya no responde a esa cantidad de insulina. Entonces, esa grasita es la que tenemos que combatir a través de cambios del estilo de vida, actividad física,
yendo al nutricionista, y ahí es donde se habla de lo que es el enfoque multidisciplinario del hígado graso. Exacto. Es decir, acá tiene que intervenir el nutricionista, el cardiólogo, el endocrinólogo si hay diabetes, el profesor de educación física, es decir, para armar un plan de entrenamiento para la persona que tiene obesidad y que tiene hígado graso. Y también la misión del médico de tratar también todo lo que rodea el hígado graso, porque la gente que tiene hígado graso generalmente tiene el colesterol alto, tiene hipertensión, a veces toma alcohol también, y que es otro factor que puede acelerar el daño. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, esto es un gráfico que demuestra cómo fue aumentando la obesidad con el correr del tiempo a nivel mundial. En Latinoamérica la obesidad actualmente oscila entre el 40 y el 60%, o sea que, perdón, de sobrepeso y obesidad. Cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor a 25, sí. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Te hago una consulta. La masa corporal se saca, no sé, es una relación entre el peso y la talla, ¿no es cierto? El índice de masa corporal es un índice que nos ayuda a saber si una persona, en realidad es un índice de corpulencia, nos ayuda a saber si una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Es la relación entre el peso y la altura. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona que pesa 100 kilos pero mide 1,90 m y se podría decir que está en un buen peso. Pero una persona que tiene 100 kilos y tiene 1,70 y esa persona tiene obesidad. Entonces es para poder relacionar el peso con la talla. Y eso nos permite clasificar al peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay una regla práctica que habla, ¿no es cierto?, es tan así como se dice con la cintura, digamos, la medida de la cintura. El perímetro de cintura. ¿Tomado a qué altura, José? Se toma a nivel del ombligo, que es lo más práctico, pero bueno, entre el ombligo y la cadera. Sí. Ahí en el medio se toma, eso bueno, con cualquier metro se puede tomar, y hay medidas que se usan que son diferentes para el hombre y para la mujer. 102 en el hombre y 88 en la mujer. Por encima de eso ya se habla de un aumento del riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular. Es decir, es un indicador. Es decir, una persona puede no tener diabetes, puede tener la glucosa normal, el colesterol normal, no tener hipertensión, pero el solo hecho de tener el perímetro de cintura aumentado ya habla de que esa persona tiene un aumento del riesgo cardiovascular. Bien. Y también es una persona que debe ser estudiada para saber si tiene hígado graso. Perfecto. Este cuadrito que traje acá es para saber y para empezar a orientar en qué personas debemos ir a buscar la enfermedad. Existe diferente variación en la prevalencia del hígado graso, dependiente de la raza. Hay familias que genéticamente tienen una mayor tendencia a tener hígado graso y cirrosis, pero las personas en las que más debemos ir a buscar esta entidad es las personas que tienen obesidad, que tienen un 51% de prevalencia. También en las personas que van a ser candidatas a cirugía bariátrica, esa persona, casi el 100% de las personas que son candidatas a cirugía bariátrica tienen hígado graso. Y las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión y que tienen colesterol alto son personas que deberían hacer un chequeo o con un clínico o con un hepatólogo o con un gastroenterólogo o con el médico que tengan a mano para que le pida una ecografía y para que le pida un laboratorio con los datos básicos que se necesitan para evaluar si la persona tiene lo que se conoce como fibrosis hepática. La fibrosis hepática es el concepto clave en el hígado graso, porque una persona puede tener hígado graso, pero esa grasita que está dentro del hígado puede no estar comportándose tan mal como en una persona que sí tiene fibrosis. La fibrosis hepática, a ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto, antes de pasar al otro, la cantidad de
pacientes con hígado graso según la especialidad que se ve. Como el médico clínico ve diferentes patologías, ¿sí? 3 de cada 10 pacientes van a tener hígado graso para un médico clínico, pero eso va aumentando en el cardiólogo y más aún va aumentando en el diabetólogo. En el endocrinólogo, donde 7 de cada 10 personas que ve van a tener hígado graso, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. O sea que yendo a un especialista, digamos, por un tema, se detecta el hígado graso, pero está en relación con la enfermedad que lo llevó al especialista, probablemente. Exactamente, sí, porque el hipertenso probablemente tenga hígado graso, la persona con trastorno del colesterol probablemente tenga hígado graso, el obeso probablemente tenga hígado graso y ni hablar el diabético, que la gran mayoría de las personas con diabetes tienen hígado graso. Bien. Con respecto al concepto de lo que es la fibrosis hepática, que eso me parece muy importante hacer hincapié en eso. La fibrosis viene de fibra, de duro. Es el proceso mediante el cual el hígado empieza a acumular unas pequeñas cicatrices. Sí. El hígado está formado por millones de hepatocitos, que son las células normales del hígado. Cuando la grasa se mete adentro del hígado, esa grasa no es que está ahí y no hace nada, sino que empieza a generar una respuesta inflamatoria, como que el sistema inmunológico se defiende de esa grasa, siendo muy simplista. Y hay unas células que están dentro del hígado, que se llaman células estrelladas, que empiezan a fabricar un tejido que se llama tejido conectivo, que se empieza a meter dentro del hígado y se empieza a desparramar. Bien. Esa fibrosis no es siempre la misma, sino que puede ser una fibrosis grado 1, fibrosis grado 2, grado 3 y grado 4. A medida que va aumentando la cantidad de fibrosis, va aumentando la cantidad de cicatrices y va aumentando el daño. Y las personas que tienen más fibrosis, a su vez, tienen mayor riesgo de tener hipertensión, diabetes, todo lo que estamos hablando, y tienen un aumento en la mortalidad cardiovascular. Entonces uno de los conceptos claves de hígado graso es saber qué cantidad de fibrosis tiene ese hígado. Y eso uno no lo puede saber con síntomas. Uno lo sabe únicamente a través de los análisis. Ahí encima son análisis súper sencillos que se hacen en cualquier laboratorio, análisis que están en 2 a 3 horas porque se utiliza el hepatograma, se utiliza el conteo de plaquetas, la edad de la persona y con solamente esos datos uno puede saber si ese hígado tiene algún riesgo de tener esto que se llama fibrosis hepática. Existen también otros métodos cuando uno tiene una duda, que es hacer una biopsia hepática, que es un método un poquito más invasivo, y hay un método no invasivo que se está usando mucho, que es la elastografía, que es como es un aparato muy parecido a una ecografía, que nos permite saber si el hígado está más durito o está más blando. Si el hígado está más blandito, quiere decir que el hígado tiene pocas cicatrices, tiene poca fibrosis. Y si el hígado está muy duro, quiere decir que el hígado ya está camino de la cirrosis o ya tiene una cirrosis. Ya está más dañado. Exactamente. Y eso nos permite también, al diagnosticar tempranamente la cirrosis, trabajar sobre eso, hacer más hincapié que en la persona baje de peso, buscar que no tenga alguna otra causa de cirrosis, pero bueno, llegar a tiempo con la enfermedad. Esto es un dato, esto es un cuadro que nos muestra cómo fue subiendo la cantidad de pacientes trasplantados por cirrosis por hígado graso. Antes la principal causa de trasplante en el mundo era el consumo de alcohol y el virus de la hepatitis C. Sí. Pero con el tema del aumento, con la pandemia de obesidad, fue creciendo la cantidad de personas y ahora actualmente es la principal causa de trasplante hepático la cirrosis por hígado graso, porque ya tenemos cura para el virus de la hepatitis C. Sí. Hay como una mayor conciencia en el consumo del alcohol, pero tenemos a la pandemia de obesidad prácticamente en aumento, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Este es un cuadrito que es como el primer enfoque que hay que tener en la consulta de un paciente que tiene hígado graso, porque cada aspecto de lo que está graficado hoy tiene una importancia
en la atención en el consultorio. ¿Cuántos años tiene? Se sabe que el hígado graso es más agresivo a partir de los 40 años. ¿Qué comorbilidades tiene? Si la persona tiene diabetes, si tiene presión alta, si tiene colesterol alto, si tiene síndrome metabólico, que es lo que habíamos hablado. Exacto. ¿Cuál es su índice de masa corporal? ¿Cómo se alimenta y si hace actividad física? Porque eso es clave. Esas son preguntas clave que uno hace en el consultorio. En la consulta de todo paciente que tiene hígado graso. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente? A ver si tenemos... Bien. Bien. Esta diapositiva la traje para saber qué pacientes son los que tienen más riesgo y los pacientes que sí o sí deberían hacerse por lo menos una vez un chequeo hepático, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con obesidad, es decir, que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, y pacientes con diabetes. ¿Sí? Estas personas tienen a su vez un mayor riesgo de fibrosis. Y la fibrosis hepática, que es como un estado de precirrosis, se asocia también a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedad renal crónica y también se relacionó con un mayor riesgo de cáncer, tanto hepático como no hepático. Bien. Podemos pasar a la siguiente. Sí. Bien, se habla de que el hígado graso es una enfermedad, es una condición que se dice que es multisistémica, porque se relaciona con todo el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades con situaciones que aumentan el riesgo cardiovascular. Está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, con el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, aumenta el riesgo de cáncer, con la enfermedad renal crónica, con la enfermedad cardiovascular y con la diabetes. Bueno, y también lo que dice la diapositiva, bueno, es que todos estos datos todas estas enfermedades están relacionadas con lo que se conoce como el síndrome de obesidad sedentaria, que es en lo que tenemos que hacer hincapié y tenemos que empezar a cambiar los hábitos de alimentación, tratar la obesidad y hacer una campaña en contra del sedentarismo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, esto lo que quiero transmitir es que la consulta del paciente con hígado graso es una consulta que con datos sencillos de la práctica clínica, con un tensiómetro, una balanza, un estetoscopio, una cinta métrica, unos análisis básicos y una ecografía, uno puede decirle a la persona cómo está su hígado, si su hígado tiene riesgo de estar con cirrosis o no, y si esa persona debe tomar alguna medicación para el hígado graso. Bien, podemos pasar a la siguiente. Bien, esta es la prevalencia del hígado graso en personas que tienen diabetes tipo 2, que llega hasta casi el 60% de las personas que tienen hígado graso y diabetes en la Argentina. Por eso quiero recalcar la importancia de que todas las personas con diabetes se hagan una ecografía hepática, se la pidan a su diabetólogo. Igual los diabetólogos ya están cada vez más concientizados sobre esto y están haciendo el chequeo del hígado graso. Es más, son los que más me derivan los pacientes, los diabetólogos, junto con los cardiólogos y los clínicos. Son los pacientes que más, son los profesionales que más están enviando para primer control del hígado graso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, esto ya va un poquito más en relación a lo que es el tratamiento. Si bien hay muchos estudios evaluando diferentes fármacos, porque uno lo que busca, y más la industria farmacéutica, lo que busca es un fármaco que resuelva esto. Seguro. Pero la solución está en bajar de peso, que es lo que realmente está demostrado que puede revertir incluso hasta la fibrosis más avanzada. Si una persona baja un 10% del peso corporal y mantiene ese descenso de peso, y esa persona fue diagnosticada, por ejemplo, de una precirrosis, esa persona, bajando un 10% de su peso corporal, sale del riesgo de tener
cirrosis hepática por hígado graso. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario con el nutricionista, con los profesionales de la educación física para armar un plan nutricional, y también es importante saber cuándo derivar a una persona que tiene obesidad, que tiene hígado graso, que tiene diabetes, para una evaluación para cirugía metabólica o cirugía bariátrica, cirugía para bajar de peso, que también está demostrado que en determinadas situaciones puede ser muy beneficiosa para tratar la obesidad y también para resolver el hígado graso. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, esto es un poquito para cerrar la idea de lo que es el hígado graso, el elefante en la habitación que nadie lo ve. Es decir, una persona que va a la consulta, que vemos que tiene sobrepeso, vemos que tiene obesidad, y esa persona debería ser evaluada para saber si tiene algún riesgo de daño hepático, porque con medidas nutricionales y a veces con la ayuda de fármacos se puede controlar esto y hacer que la persona tenga un menor riesgo de evolución a la cirrosis hepática, que es lo que no se nos puede escapar. ¿No? Bien. Bien. Bueno, José, estamos hablando de hígado graso, ¿no es cierto? Un panorama bastante claro de qué es y cómo puede afectarnos. Qué motivos tienen que llevarnos a la consulta, qué el diagnóstico se puede hacer, cuál es el tratamiento, cuál es el riesgo de tener un hígado graso. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y hay preguntas que están ingresando que seguramente el doctor va a tener que contestar. Así que nos tomamos 2 minutos y volvemos con algunos conceptos de cirrosis, algunas cositas que el doctor nos va a contar también sobre el servicio de hepatología y bueno, y algunas preguntas también para responder. Así que un par de minutos y ya volvemos.